de su asignatura Finanzas Corporativas. En esta sesión estaremos trabajando fundamentalmente 4 temas. Vamos a hablar del punto de equilibrio, vamos a hablar del grado de apalancamiento operativo, del grado de apalancamiento financiero y del grado de apalancamiento total. Con estos temas estaremos dando por terminada la unidad número 1 de su asignatura Finanzas Corporativas. Para ubicarnos en el contexto del desarrollo de la materia, estaremos desarrollando toda la rama derecha de su mapa conceptual que podrán consultar en la propuesta del curso. Se trata del apalancamiento operativo y financiero, de la relación costo-volumen-utilidad. Calcularemos punto de equilibrio tanto en pesos como en unidades a producir, y estableceremos nuestros 2 conceptos de apalancamiento, tanto operativo como financiero, y los indicadores que me permiten medirlo. Bien, vámonos a hablar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio en estas economías de escala nos permite establecer un nivel de producción en el cual los ingresos por la operación de la empresa corresponden o son iguales a los egresos por la misma operación. Para poder abordar con mejor eficiencia el tema, vamos a hablar primero de lo que son los costos. Vamos a distinguir entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos en la producción son aquellos costos que, aunque no haya producción, no los podemos evitar. Por ejemplo, los arrendamientos. El arrendamiento de la bodega, aunque no haya producción, hay que pagarlo. Los servicios públicos, aunque no haya producción, hay que pagarlos. De manera que esos son costos fijos que, aunque no hayan producción, es necesario hacer ese egreso a la entidad correspondiente. En cambio, los costos variables son aquellos costos cuyo monto depende del volumen de producción. Si produzco una unidad, tendré costo variable por una unidad, más si produzco 100 unidades, tendremos costos variables por 100 unidades. Acá en esta gráfica podemos ver cómo aumenta el costo variable a medida que aumenta la cantidad producida. Costo variable es, por ejemplo, la materia prima. La materia prima se consume a mayor volumen en cuanto mayor volumen de producción haya. La mano de obra, es necesaria más mano de obra en cuanto mayor volumen de producción tengamos. Estos conceptos de costos nos permiten establecer cuántas unidades vamos a producir para compensar tales costos con los ingresos por ventas. En este ejercicio que tenemos en pantalla, podemos mirar la clasificación de los costos, en nuestro caso para producción de pan. Chequeemos, por ejemplo, que la cantidad de harina es un costo variable, pues a mayor producción de pan consumiremos mayor cantidad de harina. Igual para el azúcar, igual para los huevos, igual para la sal, para todas estas materias primas que inciden o que son necesarias para la producción de pan. Sin embargo, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, el mantenimiento de los hornos es un costo fijo, puesto que aunque no haya producción de pan, habrá que hacer mantenimiento de los hornos. La manteca, la levadura, el almidón, la mantequilla, la leche y el queso, pues son materias primas en la producción de la panadería y en consecuencia se trata de unos costos variables. Chequeen que los sueldos y los salarios en este contexto son costos fijos. Aunque no haya producción de pan, habrá que cancelarle el salario al panadero. Una notica muy importante aquí sería que la clasificación de los costos no es algo absoluto. Por ejemplo, en una carpintería donde hay mucha máquina eléctrica, la energía eléctrica podría considerarse
en principio como un costo fijo. Sin embargo, al haber mayor producción en la carpintería o en la ebanistería, al hacer más muebles de madera, se incurrirá en mayor consumo de energía eléctrica y en consecuencia el costo pasa a ser variable. En el consumo de la energía eléctrica, para la para la carpintería, tendrá un componente fijo y un componente variable. Este tipo de costos usualmente se denomina costo semivariable. Igual con algunos otros elementos del costo. Bien, los conceptos de costo fijo y de costo variable nos permiten abordar la respuesta a una pregunta. ¿Cuántas unidades debo producir para recuperar los costos? Es decir, ¿con cuántas unidades logro el equilibrio entre los ingresos y los egresos? Otra notica aquí muy al margen. Cuando aquí hablemos de producción de elementos, estamos entendiendo producción y venta. Y cuando hablemos de volumen de ventas, estamos entendiendo producción y ventas. Es decir, estamos asumiendo que todas las unidades producidas son vendidas. Por supuesto, el departamento de ventas deberá hacer el correspondiente esfuerzo para vender nuestra producción. Bien. Encontrar las unidades que debemos producir para cubrir los costos es lo que se llama encontrar el punto de equilibrio. Es decir, debemos de encontrar cuáles son los egresos que sean iguales a los ingresos. Los ingresos, obviamente, son los ingresos por ventas, son los ingresos por la operación de la empresa. No estamos considerando aquí otros ingresos debidos a otras actividades de la empresa. Por ejemplo, si el dueño o la panadería tiene un lote que a su vez lo tiene arrendado para un parqueadero, pues ahí hay unos ingresos a la empresa panadería, pero no corresponden al quehacer de la panadería, no son ingresos operacionales. Los egresos, pues vamos a hablar de los costos totales. Los ingresos por ventas en consecuencia serán iguales a los costos fijos totales más los costos variables totales, donde los ingresos por ventas corresponderán al precio de venta multiplicado por la cantidad que se produce, que como ya dijimos, esa cantidad que se produce es la misma cantidad que se vende. Los costos variables serán iguales al costo variable unitario por la cantidad que se produzca. Veamos una notación que es necesario que la vayamos asimilando. Y tengamos en mente que esta notación varía de un autor a otro. Si usted consulta un texto, encuentra una notación. Si consulta otro texto, encuentra otra notación. Procuraremos que a lo largo de la asignatura mantenerla, aunque en algunos casos es bastante complicado. Vamos a utilizar Q para hablar siempre del nivel de producción. Vamos a utilizar CF, son costos fijos con la T serán costos fijos totales, y por supuesto que los costos fijos totales serán los costos fijos por unidad multiplicados por Q. Usualmente se habla del costo fijo total, aunque es necesario para algunos cálculos ponderarlo al costo fijo unitario. En los costos variables también hablaremos de los costos variables totales como CVT. Los costos variables unitarios, esta notación, este concepto va a ser muy importante en lo que sigue. El costo variable unitario, el CT serán los costos totales, CTU será el costo total unitario, precio de venta unitario, la I la reservaremos para los ingresos por ventas, y hablaremos siempre del resultado, que será o una utilidad o una pérdida según si el resultado es positivo o si el resultado es negativo. Les reitero que inclusive en algunos documentos que les estoy colocando en la plataforma vamos a encontrar alguna variación en la notación. Ello no tiene ninguna incidencia más que tener el cuidado de no confundirlos y más bien tener los conceptos claros. Más que la notación, lo fundamental es tener claros los conceptos. El punto de equilibrio, entonces, como ya lo habíamos mencionado, corresponde a la igualdad entre la cantidad de los ingresos y la cantidad de los egresos. Es decir, ya en la notación
algebraica que hemos propuesto, los ingresos los vamos a llamar I y los egresos los vamos a llamar T. Aquí en el tablero vamos a desarrollar las mismas expresiones que tenemos aquí, pues con el ánimo de que hagamos un poco de desarrollo algebraico, que mucho lo vamos a necesitar. Veamos. Debemos de igualar los ingresos con los egresos. Los ingresos con los egresos. Los ingresos pues corresponden a las ventas. Los egresos corresponden a los costos. Las ventas estarán dados, los ingresos por venta estarán dados en la cantidad que se produzca multiplicado por el precio de venta unitario. Y los costos estarán dados en los costos fijos, que son aquellos en los cuales incurrimos aunque no haya producción, más los costos variables totales. Y los costos variables totales pues serán los costos variables unitarios multiplicados por la cantidad que se produzca. Esta expresión es la expresión de equilibrio, en donde encontramos el punto de equilibrio en aquellos valores a producir que hagan que esta igualdad se cumpla. Veámoslo aquí en nuestra presentación en la que estamos trabajando. Aquí tenemos la expresión que hemos desarrollado. Y aquí encontramos el valor para esa cantidad a producir que hace que la igualdad que veíamos se cumpla. Es decir, si despejamos Q en la expresión que tenemos en el tablero, tendríamos que Q es igual a los costos fijos totales sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Esta expresión nos permite calcular las unidades que debemos producir. Por eso vamos a distinguirlo aquí con una U pequeña que nos muestra que se trata de las unidades a producir. Podemos también encontrar el punto de equilibrio en unidades monetarias, que pues no sería otra cosa que las unidades que debemos producir multiplicado por el precio de venta unitario. De acá vale la pena resaltar que esta diferencia que tenemos aquí entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario se conoce comúnmente como el margen de contribución. El margen de contribución unitario iba a ser muy importante en algunos desarrollos que vamos a hacer un poco más adelante. El margen de contribución unitario es la diferencia que hay entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Bien. En esta diapositiva que estamos apreciando, pues tenemos ya expresada la misma fórmula que habíamos desarrollado aquí en el tablero. Las unidades, el punto de equilibrio en pesos es igual al punto de equilibrio en unidades multiplicado por el precio de venta unitario. Un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene unos costos fijos de 75 millones de euros. Su precio de venta unitario que sea 575 euros y su costo variable unitario que sea de 300 euros. Entonces su punto de equilibrio, pues haciendo esta resta de 575 menos 300, que entre otras cosas es el margen de contribución, y dividiendo los 75 millones entre el margen de contribución, encontramos que el punto de equilibrio para la empresa es de 272
unidades, que obviamente habrán de ser 273, porque aquí tenemos un resultado de 272.2 unidades. Como ven, el cálculo del punto de equilibrio es un cálculo muy sencillo y nos ayuda mucho en la planeación financiera. El punto de equilibrio en este modelo que estamos desarrollando, que es un modelo muy lineal, usualmente lo representamos mediante un gráfico. Consideremos una empresa que tiene unos costos fijos de 25 millones de pesos, que tiene un precio de venta unitario de 120.000 y un costo variable unitario de 70.050. Y si para esa empresa calculamos la utilidad en diferentes volúmenes de producción y preparamos una tabla en la cual podamos ver las utilidades, los ingresos y los costos, usando Excel podemos encontrar una gráfica muy sencilla de lo que es el punto de equilibrio. Esta podría ser la tabla. Siempre en estas celdas verdes colocaremos los datos que dependen o que hacen o que nos permiten elaborar los cálculos. Aquí tenemos diferentes volúmenes de producción en unidades para 150, para 200 unidades, así hasta para 600 unidades. Aquí tenemos los ingresos que obviamente corresponderán a la cantidad producida multiplicado por el precio de venta unitario. Aquí tenemos los costos fijos totales, que para nuestro caso son los mismos 25 millones. En esta columna tendremos los costos variables totales, que por ser variables van variando y corresponden a la cantidad producida multiplicada por el costo variable unitario. En la suma de estos dos costos, costo fijo total y costo variable total, nos permite calcular el costo total. Ahora, si comparamos los ingresos por ventas versus los costos totales, podremos establecer la utilidad. Aquí tenemos entonces los diferentes volúmenes de utilidad para cada uno de la cantidad de unidades producidas. Aquí en la franjita amarilla que les estoy dejando, observen que para 500 unidades los ingresos son menos 25.000, es decir, hay pérdida. Pero para 550 unidades los ingresos son de 2.472.000. Entre estos dos puntos cambia el signo, la utilidad, es decir, que entre estos dos puntos está el cero, entre 500 y 550. Y aquí lo tenemos gráficamente. Chequeemos, en el eje horizontal tenemos los diferentes volúmenes de unidades producidas, 100, 200, hasta 700 unidades producidas, y en el eje vertical tenemos cifras, valores en unidades monetarias. Esta línea roja que está horizontal, pues nos representa los costos fijos. Por ser costos fijos, es una línea horizontal de pendiente cero. En la lineecita verde que tenemos aquí, estamos representando los costos totales, es decir, los costos fijos más los costos variables en cada unidad de producción. Por ejemplo, aquí para 300 unidades tenemos los mismos 25 millones, tendríamos este valor de ingresos y tendríamos este valor de egresos o de costos totales. Donde las dos líneas se intersectan, la línea recta de los ingresos, la azul, con la línea verde de los egresos, tenemos el punto de equilibrio. A la izquierda del punto de equilibrio, en toda esta región, tenemos zona de pérdida. A la derecha del punto de equilibrio tenemos zona de ganancia. Y justamente en el punto de equilibrio, los ingresos son iguales a los egresos. Haciendo el cálculo numérico de acuerdo a las expresiones que ya habíamos desarrollado, tenemos entonces que el punto de equilibrio
son 500.5 unidades, es decir, 501 unidad, que en pesos corresponde a 60.060.060 pesos. Ese gráfico del punto de equilibrio es un gráfico muy frecuente para estos modelos lineales. También podemos pensar o debemos de tener en mente que en muchas ocasiones los costos no son tan lineales. Por ejemplo, cuando hablamos en una economía de escala, cuando hablamos de costos por volumen, muchas veces nos hacen ofertas de a mayores volúmenes, menores costos, y tendríamos otro escenario para el cálculo de los puntos de equilibrio. Bueno, este punto de equilibrio, esta técnica del punto de equilibrio es muy utilizada como un indicador, no es muy eficiente para uno fiarse completamente de sus resultados, pero sí nos da una pista, nos da una muy buena pista, además de cuáles serían los volúmenes a producir para poder cubrir nuestros costos. Por supuesto que el punto de equilibrio no considera la eficiencia que tengamos en la empresa y en la producción. Nos sirve, como ya les dije, más como un criterio para aproximarnos a la región de utilidades. Bien, algunas ventajas de utilizar el punto de equilibrio es que es una herramienta muy sencilla de utilizar, nos permite un análisis muy rápido, se trabaja con muy pocos datos, hay que hacer una muy buena clasificación de los costos, eso es fundamental, y permite visualizar gráficamente la situación de la empresa. Tiene algunas limitaciones, por supuesto. Por ejemplo, asume precio de venta constante. Y todos sabemos que en nuestras economías se trabaja mucho con variables en cuanto a volumen. Algo así como, cómpreme 10 docenas y se las doy más baratos. Entonces, en esos casos, los precios de venta no son necesariamente constantes. Los costos variables igualmente no son constantes, son usualmente variables con volumen. Y se dificulta mucho cuando hablamos de más de un producto. Como vieron, estamos hablando de un solo producto, entonces es muy sencillo, pero cuando hablamos ya de 2 o de 3 productos, hay necesidad de hacer algunas ponderaciones. Ese es un tema de profundización que les he dejado al final del material de esta unidad para que lo aborden desde su ámbito y hagan, por supuesto, las consultas a las que haya lugar. Bien, ¿qué sigue ahora? Ya reconociendo el punto de equilibrio y la clasificación de los costos, podemos abordar un tema bastante interesante y muy fascinante, que es los apalancamientos. Los apalancamientos, así como en física, recordemos en física en qué consiste un apalancamiento, nos ayuda a que con una pequeña fuerza levantemos un gran peso. Esas son las palancas en física. Usted puede levantar una arroba haciendo unas pocas libras de fuerza. Igual de eso se trata en finanzas. Utilizando algunos pequeños rubros, podemos influir mucho en otros rubros y podemos influir de manera grande. Hablemos primero ahora del apalancamiento operativo. ¿En qué consiste el apalancamiento operativo? En lograr un alto impacto sobre las utilidades a partir de la producción. Se entiende por apalancamiento operativo el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de costos de una empresa. Vamos a ilustrar esta afirmación comparando 3 empresas que tienen una estructura diferente de costos. Las 3 empresas las vamos a llamar la empresa A o el caso A, la empresa B o el caso B y la empresa C. Chequeen que las 3 venden al mismo precio, pero las 3 tienen diferentes costos fijos. Vamos a considerar que la empresa B es nuestra empresa referencia, digamos la más estándar en el mercado. La empresa A tiene unos costos fijos bajos,
la empresa C tiene unos costos fijos altos. ¿En qué pueden estar representados estos costos fijos? Por ejemplo, en mayor automatización. La empresa C tiene máquina más automatizada, implica menos mano de obra directa sobre el producto. La empresa A, por el contrario, que tiene unos costos fijos, implica unos mayores costos de mano de obra sobre el producto. Entonces, aquí en los costos variables se reflejan estas afirmaciones. La empresa A tiene unos costos variables de 1.5 por unidad producida, mientras que la empresa C tiene unos costos variables de una unidad monetaria por unidad producida. Esos tres escenarios nos van a permitir mostrarles algunas conclusiones interesantes. Miremos la empresa A. Y miremos el cuadro de la tabla de utilidades con la cual podríamos calcular, pues por supuesto, su gráfica de punto de equilibrio. Aquí tenemos para la empresa A utilidades de operación en diferentes volúmenes de producción o diferentes unidades vendidas. La línea amarilla, la franja amarilla me está mostrando por ahí cerca está el punto de equilibrio. Aquí quisiera destacar los ingresos en operaciones en el PIG. Los ingresos en operaciones en el PIG corresponden a las utilidades antes de intereses e impuestos. La teoría de los impuestos tiene una gran relevancia en esta teoría de las finanzas corporativas que estaremos desarrollando a lo largo del módulo. Miremos para la última línea, cuando el volumen de producción sea de 140.000 unidades, ¿cuál es el costo promedio de producción? Sería de 1.64. Eso quiere decir que en promedio, cuando la empresa A produzca 140.000 unidades, una unidad le estará costando 1.64. El 1.64 se obtiene de dividir el costo total sobre las unidades a producir. Ese es el escenario de la empresa A o del caso A. Veamos lo mismo para el caso B, que hemos dicho va a ser nuestro caso de referencia, nuestro estándar. Aquí tenemos los mismos volúmenes de producción y tenemos de la misma manera las utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, los ingresos operativos de la compañía en el caso B. Ahora tenemos el punto de equilibrio un poco más adelante, está entre 40.000 y 60.000 unidades. Pero quiero destacar cuál es el costo promedio de producción para 140.000 unidades. Para 140.000 unidades a esta empresa le cuesta 1.49 producir una unidad. Es decir, que habrá de venderla a más de 1.49 para que haya algún margen de contribución que le aporte a las utilidades de la compañía. Y veamos el caso de la empresa que está más tecnificada. Chequen que el punto de equilibrio se corrió aún más a la derecha. Y bueno, en la tabla aún más abajo. Revisemos el costo promedio de producción. 1.43. Es decir, a esta empresa que tiene más costos fijos, que tiene menos costos variables como consecuencia de los mayores costos fijos, le cuesta producir una unidad 1.43 pesos cuando su volumen de producción sea de 140.000 unidades. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el costo promedio de producción? Veámoslo en esta imagen. Aquí tenemos para el caso A, para el caso B y para el caso C. En 140.000 unidades, a la empresa A le cuesta 1.64 producir una unidad. A la empresa B le cuesta 1.49 producir una unidad. Y a la empresa C, la empresa más tecnificada, le cuesta 1.43. Esos costos le ofrece a la empresa C una ventaja competitiva. La empresa C puede salir a vender
a 1.45, por ejemplo, y la empresa B no resiste, no puede vender a 1.45 porque para la empresa B su producción es a 1.49. Y mucha mayor desventaja tiene la empresa A. La empresa A produce a 1.64, en consecuencia no resistiría competir con la empresa C cuando la empresa C salga al mercado a vender a 1.45. ¿En dónde radica la gran ventaja de la empresa C? En que está más tecnificada, en que tiene mayores costos fijos. ¿En dónde radica la gran desventaja de la empresa A o del caso A? En que casi toda su producción tiene mucho componente de mano de obra directa. Hay menos tecnificación, hay menos costos fijos. Esa relación que hay entre los costos fijos, representados en unidades producidas, por supuesto, y la utilidad como consecuencia de lograr superar los costos, es lo que se llama apalancamiento operativo. Es la incidencia que tienen los costos fijos sobre las utilidades. ¿Cómo se mide el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo se mide a través de un indicador que se llama el grado de apalancamiento operativo. Generalmente en nuestro idioma lo llamamos el GAO, grado de apalancamiento operativo. ¿Y qué mide el grado de apalancamiento operativo? El grado de apalancamiento operativo mide la relación que hay entre los cambios en los ingresos por operación con relación a los cambios en las unidades vendidas. Aquí necesitamos definir un concepto muy importante que es lo que se llama normalmente la variación porcentual. Permítanme hacer un breve paréntesis para que avancemos y recordemos un poco qué es la variación porcentual. Ejemplo, ¿cuál es la variación porcentual? ¿Cuál fue la variación porcentual de sus ingresos, de su sueldo? Suponga que usted el año pasado, digamos en el 2009, tenía unos ingresos, por ejemplo, de 800,000 pesos. Y suponga que en el 2010 tiene unos ingresos, por ejemplo, de 1,000,000 de pesos. Si le preguntaran cuál fue la variación en pesos, pues usted diría 200,000 pesos. Pero si le preguntaran cuál fue la variación porcentual, que la vamos a estar simbolizando así, variación porcentual de su salario, usted debería calcular la diferencia entre lo que recibe ahora, que vamos a llamarlo valor final, ¿sí?, y lo que recibía antes, vamos a llamarlo valor inicial, con relación al valor inicial. Este índice que vamos a obtener aquí, que sin mucha calculadora debe de ser como del 25%, ¿cierto? Sería su variación porcentual, es decir, su variación porcentual fue del 25%. Revisémoslo, a ver, de 800,000 acá, ¿sí?, a 1,000,000 hay 200,000, que es la cuarta parte de 800,000, es decir, que su variación porcentual efectivamente fue del 25%. En general, siempre hablaremos de variación porcentual como un valor final menos un valor inicial sobre el valor inicial. Entonces, cuando hablemos ahora, por ejemplo, de la variación porcentual de la producción, será la producción en condiciones finales menos la producción en condiciones iniciales sobre la producción en condiciones iniciales.
Si hablamos de variación porcentual en las ventas, entonces serán las ventas finales menos las ventas iniciales sobre las ventas iniciales. Si hablamos de la variación porcentual en los costos, entonces serán los costos finales menos los costos iniciales sobre los costos iniciales. Con este concepto de variación porcentual, entonces podemos ahora sí mirar cómo se mide el grado de apalancamiento operativo. Será la variación porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos sobre la variación porcentual de la producción. Es decir, que tendríamos, ya desarrollando esas expresiones que tenemos allá en la pantalla, la variación porcentual de los ingresos, pues sería los ingresos iniciales, variación porcentual de los ingresos sería igual a los ingresos iniciales ¿listo? Sería igual a los... Voy a mejorar la imagen para que nos quede un poquito más claro allá. Variación porcentual de ingresos. Gracias. Variación porcentual de los ingresos sería igual, de acuerdo a lo que acabamos de definir, al valor de los ingresos, utilidad antes de intereses e impuestos, final, menos la utilidad antes de intereses e impuestos inicial sobre la utilidad antes de intereses e impuestos inicial. Esa expresión nos daría la variación porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. Y la variación porcentual de la producción sería igual a la producción final menos la producción inicial sobre la producción inicial. Y la relación entre la variación porcentual de los ingresos con relación a la variación porcentual de la producción es lo que se conoce como el grado de apalancamiento operativo. ¿Y eso cómo se lee? ¿Cómo incide el volumen de producción en las utilidades antes de intereses e impuestos? Si modificamos en un 1% la producción, ¿en cuánto se modifican los intereses operativos? La idea es que hagamos pequeños cambios en la producción y por efecto de palanca, esos pequeños cambios porcentuales en producción impliquen cambios mayores porcentualmente hablando en utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí es muy importante tener en mente que estamos hablando de variaciones porcentuales. No estamos hablando de variaciones absolutas. No estamos estimando si aumento en una unidad la producción, en cuántos pesos se aumentan la utilidad operativa. Nos tocaría comparar esa unidad que producimos, qué porcentaje es de la producción para poder estimar el grado de apalancamiento operativo. Aquí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo es para la empresa A. A un volumen de 120.000 unidades, ¿cuál es su grado de apalancamiento operativo?
Aquí tendríamos, este punto 33 sería el cambio porcentual de la utilidad. Es la relación que hay entre este 40.000 y este 30.000. En la segunda columna tenemos el cambio porcentual en la producción. Es la relación que hay entre este 120.000 y este 100.000. Y la relación entre los dos es de 1.67 veces. El grado de apalancamiento operativo se mide en veces. Es decir, para un volumen de producción de 120.000 unidades, si aumentamos en un 1%, en un 2%, la producción, la utilidad se aumentará en ese 2% multiplicado por 1.6. Es decir, se aumentará como en 3.2%. Ese es el efecto de la palanca. Y eso es lo que nos dice el GAO. El número de veces en que se amplifica un volumen porcentual de producción, en que se amplifica el volumen de utilidades con respecto a un cambio en el volumen porcentual de producción. El grado de apalancamiento operativo es un indicador apenas. Nos da pistas para nuestro planeamiento financiero. En el caso B, si hacemos las mismas comparaciones, si hacemos los mismos cálculos, tendremos que la empresa B está apalancada en dos veces. Es decir, al mismo nivel de producción, ¿no? Para 120.000 unidades. Es decir, para ese nivel de producción, si usted incrementa en el 5% la producción, entonces las utilidades se le incrementan en el 10%. ¿Y por qué en el 10%? Porque la palanca financiera a ese volumen es de dos veces. Para la empresa C, al mismo volumen de producción, su grado de apalancamiento operativo es de 2.5. Es decir, si aumentamos, por ejemplo, en el 10% el volumen de producción, las utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, la utilidad operativa, se incrementará en 2.5 veces, es decir, será en un 25%. Detallen que la empresa C tiene un grado de apalancamiento mucho mayor que las empresas A, B y C. Que la empresa A y B. El grado de apalancamiento depende sustancialmente y depende drásticamente del volumen de producción. Dependiendo del volumen de producción y dependiendo de la estructura de costos, se obtienen diferentes grados de apalancamiento. Acá les estoy mostrando para la empresa A. No se preocupen ese error, ese aparente error que tenemos ahí del dividido cero, es un error de Excel al aplicar la fórmula y es porque está justamente en el punto de equilibrio. Ya les voy a mostrar en la parte gráfica por qué aparece ese error. No lo quise quitar a propósito, pues para que cuando ustedes hagan sus prácticas no se preocupen porque aparezca un dividido cero. Ahora veámoslo para la empresa B. Para la empresa B, observen diferentes GAOs según los niveles de producción. Un GAO negativo no tiene interpretación. Un GAO negativo lo único que me está diciendo es que no hemos logrado el punto de equilibrio. Y para la empresa C, chequen que a la izquierda del punto de equilibrio los grados de apalancamiento son negativos. No le encontramos una interpretación a esos apalancamientos negativos, en cambio sí a los apalancamientos positivos. Chequen que para 100.000 unidades el grado de apalancamiento es 4 veces. Para 120.000 unidades el grado de apalancamiento es 2.5 veces, para 120.000 unidades. Y para 140.000 el grado de apalancamiento es 2. Es decir, el grado de apalancamiento es mayor en cuanto esté más cerca del punto de equilibrio. A medida que se aleje del punto de equilibrio, el grado de apalancamiento va disminuyendo. Eso lo podemos ver gráficamente en esta diapositiva. ¿En dónde está nuestro punto de equilibrio? Dijimos que estaba en 500 algo. Y aquí tenemos el grado de apalancamiento va disminuyendo y se va haciendo negativo. ¿Sí? Aquí por el eje vertical tenemos el grado de apalancamiento. ¿Sí? Por aquí tenemos el punto de equilibrio, ¿sí?, para esta empresa. Y aquí a la derecha ya tenemos de nuevo el grado de apalancamiento que viene disminuyendo, viene de un máximo y luego se va haciendo asintóticamente horizontal muy cerca de 1. Entonces esta podría ser la gráfica de
de una hipérbola, corresponde a las dos ramas de la hipérbola, y es el típico gráfico del comportamiento del apalancamiento operativo cuando se cambian las unidades a producir. Siempre va a haber una discontinuidad cerca del punto de equilibrio. Justamente en el punto de equilibrio hay una discontinuidad porque aparece ahí matemáticamente una división por cero. Bien, algunas conclusiones en torno al grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo, para que exista, pues obviamente deberá ser mayor que 1. Cuando el grado de apalancamiento es 1 es porque no hay costos fijos, y en realidad en la vida real eso es una situación muy difícil que suceda. Que una empresa tenga un alto grado de apalancamiento operativo no significa que la empresa esté en una muy buena situación. Un alto grado de apalancamiento operativo en realidad más bien es un compromiso porque nos obliga a tener un mayor esfuerzo en ventas. Así como decir que una empresa tiene un grado de apalancamiento de 6 quiere decir que cuando la producción aumente en el 1%, la utilidad aumenta 6 veces ese 1%. Es muy interesante verlo desde la faceta positiva, pero desde la faceta negativa, de la misma manera, cuando la producción se caiga en el 6%, la utilidad se cae en el 6%. Perdón, cuando la producción se caiga en el 1%, las utilidades también se caen en el 6%. Es decir que tener un alto grado de apalancamiento operativo es un reto para la división de ventas, porque obliga a que al aumentar la producción se aumente el esfuerzo en ventas para lograr el efecto sobre la utilidad. Y es de alguna manera una medición de riesgo y de riesgo de operación. Nos está diciendo qué riesgo estamos asumiendo en volúmenes de producción contra utilidades operativas. El grado de apalancamiento operativo es una medición del riesgo. En época de prosperidad es muy ventajoso tener un alto grado de apalancamiento, pero en época de recesión es un complique, es un riesgo muy alto tener un alto grado de apalancamiento. Bien, hagamos una breve revisión del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, al igual que el apalancamiento operativo, es sacar ventaja, pero ahora sacar ventaja de las cargas financieras. Y ahora lo que nos proponemos es medir qué efecto tiene la utilidad antes de intereses e impuestos sobre la UPA. La UPA es la utilidad por acción. Y la utilidad por acción es un gran interés del accionista. Al accionista lo que le interesa es la utilidad por acción. Entonces, ¿cómo se mueve la utilidad por acción cuando cambian las utilidades antes de intereses e impuestos? Eso es lo que llamamos el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el impacto que tiene la UPA sobre la UPA, un cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo se mide? Igualmente, al igual que el grado de apalancamiento operativo, se mide como la relación entre cambios porcentuales. Entonces, en este caso medimos el cambio porcentual de la utilidad por acción con relación al cambio porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. Por acá en alguna diapositiva, en esta, les estoy mostrando cómo se calcularía la UPA. Perdón, cómo se calcularía el grado de apalancamiento financiero, que se llama GAF. Chequen acá. Tenemos dos columnas. En la columna del centro, en esta columna, tenemos nuestro nivel de referencia, produciendo 10.000 unidades. Y en la columna de la derecha tenemos para una producción de menos el 20%.
Es decir, vamos a hacer variar la producción en menos el 20%. La pregunta es, cuando variamos la producción en menos el 20%, ¿cómo varía la utilidad por acción? Que es lo que le interesa al accionista, al propietario de la empresa. En la fila 23 tenemos el grado de apalancamiento operativo, que es la relación entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos con relación al cambio porcentual de la producción. Hasta aquí tendríamos calculado el GAO, 3.077. Luego, haciendo algunos cálculos sobre el PIG, en realidad aquí estamos trabajando sobre el PIG, algunos cálculos de utilidades, de impuestos y de utilidades neta, obtenemos una variación sobre la UPA del menos 88.89%. Si relacionamos la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos con relación a la variación de la UPA, obtenemos un grado de apalancamiento financiero del 1.44, que es 1.44 veces. Y de la misma manera lo interpretamos. Cambios porcentuales en la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cómo inciden? ¿Qué cambios porcentuales originan en la utilidad por acción? 1.44 veces querría decir que si nosotros podemos hacer variar en el 1% la utilidad antes de intereses e impuestos, implicaría una variación del 1.44% en la utilidad por acción. Ahora, recordemos que la utilidad operativa depende del volumen de producción. Entonces aquí tenemos como una cadena. A medida que cambiamos la utilidad por acción con relación a la utilidad antes de intereses e impuestos, que a su vez cambia con relación a la producción, estamos hablando de lo que se conoce como el grado de apalancamiento total, que es cómo cambia la utilidad por acción cuando cambiamos la producción. El grado de apalancamiento total, algebraicamente, sería la relación o el cambio porcentual entre las variaciones porcentuales de la UPA con respecto a las variaciones porcentuales en las ventas, que recuerden que es la misma variación porcentual en la producción. El grado de apalancamiento total también se puede calcular o corresponde a la misma expresión de multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Bien, en el material que encontrarán en la espero todas sus inquietudes, espero sus sugerencias, sus consultas sobre el tema a través de las herramientas de comunicación que tenemos en la plataforma, como son el foro. Y ahí en la unidad 1, en la semana 2, les estoy dejando 3 documentos sobre estos 3 interesantes temas. Muchos éxitos, mucho ánimo, los espero por la plataforma. Estaré por aquí desde la capital ayudándoles a resolver todas sus inquietudes, sus dudas. Regálenme sus sugerencias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Felicidades.